Bendiciones ya en este viernes 16 de septiembre del año 2022, un día en que la iglesia nos invita a recordar la memoria de San Cornelio Papa y San Cipriano Obispo, mártires de la iglesia, siempre recordando que la experiencia de la fe nos conlleva a eso, al llamado al martirio, que no se trata únicamente o pensar que es pues el morir físicamente hablando de maneras violentas en muchos casos por el Evangelio, sino inclusive que nuestra vida es la entrega de la vida, de la cotidianidad, de la experiencia de la fe. ¿Por qué? Por la propagación del Evangelio, por amor a Jesús. Entonces, nosotros estamos invitados a vivir siempre esa experiencia de la martiría, o sea, de la entrega de la vida, del desgaste de la propia vida, en función de pues justamente el Evangelio. En muchas ocasiones el martirio llega a nivel extremo, como estos casos de San Cornelio y San Cipriano, o como muchos otros santos a lo largo de la iglesia, que pues justamente han sido pues asesinados en el nombre de la fe. Pero la vida de la fe en el martirio es darse cuenta o ir venciendo aquellas pequeñas vicisitudes inclusive que podemos enfrentar en nuestra cotidianidad con el objetivo de poder llevar el Evangelio, de poder entregar mi propia vida con sus virtudes, sus defectos, con sus momentos de fuerza como con sus momentos de debilidad para la expansión del reino de Dios. Y es un llamado que se nos hace a todos, es un llamado general y del cual todos pues hemos sido invitados de una manera amorosa por parte de Jesús. De hecho, el texto del Evangelio que hoy meditamos, que es del capítulo 8 de Lucas, que es como un relato discursivo, por decirlo de alguna manera, o ese viaje que Jesús hace. Recordemos que el Evangelio de Lucas se desarrolla en función de su subida a Jerusalén con el fin de entregar su vida. Él es el mártir por excelencia, el que da la vida por cada uno de nosotros. Pero en esta sección discursiva, que a veces se le llama a este capítulo 8 del Evangelio de Lucas, pues Jesús va a ir caminando hacia los pueblos para anunciar. Pero hoy en estos primeros 3 versículos de ese capítulo 8 se nos habla sobre quiénes acompañaban a Jesús. Y dice que Jesús iba acompañado de los 12 y también iba acompañado de algunas mujeres. Y es importante en este caso recordar el valor que tiene la mujer en sus dones y talentos para lo que es la propagación del reino de Dios, y sobre todo dentro de un contexto pues que decimos que la gente tacha en esta situación ideológica de que la iglesia es de las instituciones más machistas y que el patriarcado y todo este montón de cosas. Podemos ver que el mismo Jesús desde el principio ha encontrado, y no solamente por este relato, sino por cada uno de los momentos, decía San Francisco de Sales, de hecho los desglosaba de una manera bellísima, la mujer ha tenido un papel muy importante dentro de la experiencia de la fe, desde empezando por aquella que pues acepta en su corazón, en su mente y en su vientre la venida del Mesías como nuestra Madre Santa, como cada una de esas diversas mujeres que aparecen en el texto, de las que se comentan acá y de las que van apareciendo, porque no podemos olvidar obviamente María Magdalena. Podríamos recordar también a Marta de Betania, aquella mujer que está dispuesta siempre a servir, y que bueno, Jesús le da esa enseñanza en compañía de su hermana María, de que es cierto, de que no hay que afanarse, primero escuchar la voz de Dios y trabajar. Tenemos el caso de aquella mujer samaritana que le pide el agua viva a Jesús y que por su conversión y por su conversación con Cristo hace que toda su comunidad, que todo su pueblo llegue a la presencia de Jesús para escucharle. Tenemos el caso de aquella mujer hemorroísa que pues justamente tocó el manto del Señor, y el Señor siente la fe de esa mujer al punto de decir: ¿quién me ha tocado? Podemos encontrar muchísimos casos en la Escritura donde las mujeres verdaderamente pues tienen un lugar preponderante dentro de la experiencia de Jesús, al punto de que son las mujeres las primeras testigos de la resurrección. Entonces es valorar ese llamado que Dios le ha dado a las mujeres, pero sobre todo dentro del contexto del valor que la iglesia les da. Y partamos de esto. O sea, no se trata de pensar únicamente que las mujeres sean vistas como una función únicamente de pues propiamente fecundativa o de pues justamente solamente para madres, ¿no? También tenemos religiosas, mujeres que pues
las vírgenes consagradas y demás, ¿ok? Y sobre todo entendiendo también que el papel de la mujer en la iglesia actualmente creo que ha sido bastante importante, incluso ha sido más apasionado en el sentido de servir que los propios hombres. Y hagamos una revisión, claramente omitiendo todo lo que es pues justamente el ministerio sacerdotal, pues que por la tradición, la enseñanza de Cristo y el designio mismo de Dios ha sido pues reservado para los hombres. Si nosotros nos ponemos a ver dentro de la situación de nuestros grupos parroquiales, nuestros grupos de servicio social dentro de las iglesias, inclusive vámonos a algo más civil, patronatos escolares, grupos de las escuelas, siempre la mujer es aquella que es la primera llamada a dar un paso adelante. ¿Por qué? Porque la mujer tiene ese chip de servicio tan maravillosamente implantado, que siempre es la que, como decía Don Bosco, es la primera que dice, no dice no me toca, sino yo voy. Esa entrega de las mujeres, esa entrega de aquellas personas que están dispuestas siempre, como madres también, que son en muchos casos, de hacer todo lo mejor por otros, eso lo refleja y es lo que vivifica la iglesia. Hagamos un balance, por ejemplo, en nuestras parroquias de cuántos de los catequistas, por ejemplo, que actualmente se convirtió ya en un ministerio instituido por el Papa Francisco. ¿Cuántas mujeres catequistas contra cuántos hombres catequistas? Hoy se habla mucho, inclusive se trae debate, que es un tema que ahorita pues creo que no viene al caso, pero es digno de tomar en consideración, el tema de cuántas mujeres pues sirven en el altar como monaguillas, cuántas mujeres en este caso pues sirven como lectoras o ministros ordinarios de la distribución de la Sagrada Comunión. ¿Por qué? Porque es justamente ese amor tan enraizable de las mujeres la que se asemeja tanto a esa entrega amorosa de Cristo, que nosotros los hombres deberíamos de aprender de ellos. Y no se trata de pensar, que sería un comentario sumamente machista, que es porque la mujer tiene más tiempo, todo lo contrario. Principalmente en esta época actual, o ya la mujer que es ama de casa propiamente tiempo completo ya tiene demasiadas cosas que hacer y bastante trabajo que realizar. Y si ponemos a mujeres que unido a esas labores domésticas, pues tienen también un trabajo fuera de para llevar sustento a su hogar, y aún así les da tiempo y entrega para servir a los demás. Entonces es importante que nosotros, reflexionando sobre este texto, reflexionando sobre lo que es la experiencia de Jesús con cada una de ellas, pues también en primer lugar pues reivindiquemos ese valor que tiene, que la misma iglesia se lo ha venido dando, que tal vez a veces nosotros por nuestros prejuicios pues lo vamos limitando, pero es importante entender que más bien nosotros deberíamos de aprender de las mujeres ese gran espíritu de servicio, porque al final del camino estamos unidos para pues caminar juntos. ¿Y dónde es el primer lugar para demostrar esto? Justamente en los matrimonios. Aquellos que somos esposos, es aprender a reconocer en primer lugar el gran don que tenemos a nuestro lado, como lo es nuestras esposas, que como nosotros también tendrán sus virtudes y tendrán sus defectos, que evidentemente pues tendrán sus días difíciles, tendrán sus días un poco más llevaderos, pero que siempre en cada circunstancia siempre tendrán en su mente ese deseo de servir. Entonces pidámosle al Señor esa capacidad de primero comprender el gran valor que tienen las mujeres dentro de la vida de la iglesia, que dentro de nuestra eclesia doméstica siempre habrá una mujer que no está hecha para ser una sirvienta, sino que ella se dedica a servir por amor, y sobre todo también que nosotros estamos llamados a ser un complemento y un soporte para ellas también, porque al final ¿qué sería o qué maravilla sería la iglesia si nosotros aprendiéramos a amar como las mujeres, que son las que, sin temor a equivocarme, son más cercanas a aprender a amar como Cristo nos amó a nosotros, entregándose hasta el extremo? Un abrazo a todos aquellos que en este momento están disponibles y dispuestos a seguir el llamado de Dios, y sobre todo que la palabra se propague. Que Dios te bendiga.